Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. Hernán Lacunza es economista graduado en la Universidad de Buenos Aires con una maestría en la Universidad de Itela. Fue el último ministro de Economía de Mauricio Macri en los últimos meses de su gestión como presidente. Fue ministro también de Economía de María Eugenia Vidal. Gracias, Hernán, por venir a Fuera de Tiempo. Un placer, Diego. Para mí también. Bueno, estuve repasando un poco lo que venís planteando en distintas intervenciones. Y entonces voy a partir de algo que decís para hacerte la primera pregunta. Me da miedo que el archivo me condene. No, es algo que venís diciendo en los últimos tiempos. Digo, primero, ¿vos considerás que Milei, corregime si algo de esto obviamente está errado, evitó una catástrofe que incluía la hiperinflación como un tema central, que estaba como un riesgo cierto, se sinceró la situación de la economía y además que el país está mejor ahora que el 9 de diciembre? Digo, más allá de cuestiones puntuales, ¿vos pensás que Larreta y Massa, que era el otro candidato, Bullrich, bueno, también, pero Larreta y Massa hubieran tenido la misma hoja de ruta que Milei, en el fondo hubieran tenido este camino para hacer? Sí, primero no sé por qué asociás Larreta y Massa, si eran cosas distintas. Sí, porque digo, Bullrich me parece que hoy está integrada al gobierno, ¿no? Sí. Y tenía un programa más parecido, quizá, o más duro, hablaba del shock. Vos trabajaste con los dos, pero Larreta también, por lo que te escuché, tenía una idea del consenso, de la negociación, de una cosa más amplia. Digo, eran variantes, me parece, distintas las de Larreta y Massa. En cuanto a los modos, quizás. Ahora, en cuanto al fondo, vos decís, eso interpreto yo, digo, había una misma hoja de ruta para el que ganara, de los candidatos que tenían chances, ¿no? Primero, con todas las letras, Larreta y Massa son cosas distintas y eran propuestas distintas. No confundamos las formas con el fondo. Lo que Larreta entiendo que proponía y que reivindica aún hoy en día, pero no quiero ser exégeta de Larreta, era, lo dice siempre, es que las reformas sin consenso no son sostenibles. Entonces, esa es cómo generar consenso, es una palabra medio bastardeada hoy, pero cómo generar sostenibilidad de las reformas. Ahora, la agenda de reformas, si vos mirás el programa, la propuesta económica de Larreta, donde me tocó participar muy activamente, incluso liderando un equipo económico, no era distinta a la de Bullrich. Podemos discutir matices, y lo he discutido con ilustres colegas que están en el equipo, que yo Luciano Laspina, por decir una cara visible, o incluso al final con Carlos Melconian. Bueno, podemos discutir matices, technicalities de la secuencia, del ritmo, de la velocidad, pero era esta noción que hoy está muy instalada, que el gobierno fuera exitoso en esto, de no se puede gastar todo el ingreso, no se puede gastar el Estado todo el tiempo más de lo que ingresa, para poder no tener que darle a la maquinita, para poder unificar el mercado de cambio, levantar el cepo, para poder recuperar el crédito voluntario. Esa secuencia es común a la matriz, a la propuesta económica entiendo que de Milei, de Larreta y de Bullrich. De Massa no sé. No sé, no es peyorativo, no sé, porque hacían otra cosa. A ver, estuvieron 4 años gobernando, Massa fue 1 año y medio ministro, hizo todo lo contrario. Si después iba a cambiar, no sé, lo tendrán que explicar ellos, pero por eso no disocio completamente la propuesta de Larreta con la de Massa, y sí hay un parentesco, una afinidad ideológica y también pragmática del fondo del programa, de la propuesta de Larreta, Bullrich y... Hoy Larreta, por lo que sé, de gente muy cercana a él, está muy crítico de Milei y del rumbo que está tomando, y eso lo margina de parte del PRO también, ¿no? Sí, pero yo no puedo contestar por Larreta, y lo que hoy él diga no contradice nada a lo que yo estoy diciendo respecto a cómo era la propuesta del año pasado para encarar los desafíos enormes que tenía Argentina en diciembre de 2023. Que yendo también al inicio de tu pregunta, si este gobierno evitó una hiperinflación, yo creo que sí.
Bueno, obviamente es contrafáctico, Sí, pero data dura. En 2021 la inflación había sido 50, en 2022 100, en 2023 211. Sí. Y el plan platita de los últimos 4 meses había todavía profundizado todavía más las inconsistencias, el atraso cambiario, la emisión, es un disparate. Viste que el presidente hace ahora una cuenta que le da como 17.000, qué sé yo, medio caprichosa esa cuenta. Sí. Va cambiando el número según el día, pero más o menos habla de una inflación no importa, a ver, astronómica. Pero si no se hubiera hecho esto, hoy tu primera pregunta sería si la inflación de este año va a ser de 3 o de 4 dígitos. Eso creo que se evitó. Sí. Y hoy estamos discutiendo otras cosas, igual con la misma pasión, pero en otro plano. O sea, no hay ya una hiperinflación, un corralito o un default a la vista, y el debate económico ocurre sobre otra cosa, sobre si este tipo de cambio real está a precio o no, sobre cuándo viene la recuperación. Es otra dimensión de problema, ¿no? Sí, te quiero preguntar mucho sobre la gestión Milei, los desafíos del presente, del futuro, pero vuelvo a algo sobre Massa, porque digo, es el candidato que perdió, y por qué perdió con un candidato como Milei, ¿no? Vos decís, hizo todo mal, ¿no? En el último semestre de campaña actuó sin escrúpulos, te escuchaba, sin piedad con la gente. Digo, hubo un ministro Massa que conspiró contra el candidato Massa. ¿Cómo interpretás esa gestión? Porque yo, digo esto para debatir, obviamente, creo que como presidente quizá hubiera hecho otra cosa si hubiera ganado la elección distinta a la que hizo como ministro, ¿no? También es contrafáctico. Pero digo, Massa ministro, ¿fue alguien que conspiró, pensás, contra Massa candidato? No, primero, no sé por qué hablamos de Massa, que la verdad que hace 6 meses que no está. Pero para no escaparle al debate, no, creo que no intencionadamente, por lo menos, no conspiró contra sí mismo. Tenía una ambición genuina de poder, pero para eso apeló a prácticas muy peronistas de exacerbar el gasto, financiarlo con maquinita. Peronistas en la tradición de que hay que poner el bolsillo, viste que se dicen comúnmente poner plata en el bolsillo de la gente. Sí. Firmó un acuerdo con el fondo, a la Argentina, ¿no? El ministro, en agosto de 2023, para que haya un desembolso de 7.500 millones de dólares, y al día siguiente del desembolso le hizo pito catalán y no cumplió con nada de ese acuerdo. Entonces, no, bajo la creencia, supongo, no sé, pero tendrías que preguntarle al equipo de él, de que eso le iba a dar rédito político, que es una creencia bastante difundida en la clase política. Y si después iba a ser una cosa distinta, puede ser, pero es una conjetura incomprobable. Ahora, creo que la victoria de Milei no obedece ni a una cosa ni la otra. Digo, creo que si un partido político que tiene 2 años, La Libertad Avanza, y llega al poder, evidentemente, y es presidente a los 2 años, evidentemente ese crecimiento meteórico tiene otras raíces, y es el agotamiento, me parece, del votante medio, la comprensión de que la política, primero la cristalización de que la política convencional, tanto kirchnerismo como anti-kirchnerismo, para identificar la grieta previa, no le dio soluciones, y Milei muy hábilmente, con 3 frases que fueron anticasta, o sea, hay alguien, identificar a un enemigo, motosierra, acá estoy pagando impuestos para que otros se la lleven, y dolarización, que era la ilusión de terminar con la inflación, se llevó el 56% de los votos en segunda vuelta y el 30% en primera vuelta. Y bueno, electoralmente fue una estrategia hiper exitosa, con con rasgos que no fueron ciertos. La dolarización no sucedió. Sí. Entonces viste que en la campaña los márgenes de la verdad son más elásticos, y creo que hay que buscar las raíces del triunfo de Milei ahí y en candidatos tradicionales, llámese Bullrich, Larreta o Massa, que no comprendieron, o no a tiempo por lo menos, y yo tampoco, la nueva demanda cívica, ¿no? Hace algunas semanas el presidente en cadena nacional festejó, dio números del superávit, un superávit que, bueno, se discute mucho,
se logró vía licuación, en gran medida, hay bastante consenso. Ajuste, llamémosle más genuino, motosierra le llama el presidente. Algo que vos llamás freezer y Melconian llama bicicleta. Mira. Y que incluye, por ejemplo, el no pago con las generadoras eléctricas, algo que en el día de hoy se estuvo discutiendo. Vos decís, si contás, por ejemplo, esas deudas, ese freezer, eso que está pendiente de pago, en realidad no tiene superávit el presidente, sino que tiene hasta algo de déficit. Sí, esa distinción que en realidad, a ver, motosierra es, el gasto que podés no hacer, qué sé yo, la obra pública. Tiene consecuencias no deseadas en el empleo, etcétera, pero bueno, podés vivir sin arreglar el baño o sin hacer una ruta, digo, en el baño, en la economía familiar. Después tiene licuación, digamos, de las transferencias a jubilados, empleados públicos, planes sociales. Eso lo que se hizo fue no actualizar por inflación, no completamente. Entonces tiene una parte licuadora. Y después freezer es, no pagué la cuenta de la luz, la voy a tener que pagar. Que hay una controversia ahora por el verano con las generadoras. Bueno, eso te diría, y lo que dice el presidente, el gobierno dice, bueno, si la licuadora, que fue no actualizar por la inflación, no lo actualizó nunca, bueno, la licuadora es permanente, se transforma en motosierra. Ese juego, al fin y al cabo, todo este juego semántico es cuánto es permanente y cuánto es transitorio. Y yo te diría que es mitad y mitad, para simplificar un poco. Okay. Los jubilados ya con el DNU consagraste toda la pérdida que había en un decreto, consagraste toda la pérdida que había sucedido con Alberto, que fue, sobre todo al final, muy importante. Por eso digo que fue impiadoso el último año de la gestión de Alberto Fernández, con los jubilados, por ejemplo. Bueno, y este gobierno recompuso, no lo recompuso, sino que dijo, bueno, te pago la inflación de acá en adelante, no para atrás. Y bueno, eso es lo que le ha permitido tener este superávit fiscal de los primeros 3 meses del año. Te anticipo que los próximos meses van a ser más ásperos en materia fiscal, los números no van a ser tan buenos. Ya el presidente dijo en junio va a dar déficit porque hay que pagar no sé qué. Hay que despedirse del superávit. No, digo que creo que a fin de año van a llegar, Diego, con un equilibrio primario, o sea, sin intereses, o sea, antes del pago de intereses. Sí. ¿Qué no es lo que dicen que van a llegar después del pago de intereses? Y te diría al mismo tiempo, te digo, y eso me parece que va a ser suficiente como para estabilizar la expectativa del mercado y que no voy a tener que darle a la maquinita y tener algo de crédito voluntario para rolear los intereses. Y digamos, no es un escalón tan sólido como tener superávit total, pero va a ser suficiente si se mantiene para esa escalerita que te decía antes, equilibrio fiscal, entonces no maquinita, entonces normalización cambiaria, que ahí hablamos si querés, qué significa, y entonces recuperar el crédito. Sí, ahora te quiero preguntar por la cuestión cambiaria, por el control de cambios, los dólares, pero hay un tema central, digo, para la economía, para la calle, que es la recesión, ¿no? Sí. Que hay consenso de que es una recesión muy brutal, Sí. los últimos números de Ferreres, pero vos debes tener los propios tuyos, de marzo, una caída de 9,7% interanual. Sí. Vos creo que decías, esta es la recesión más grande que hemos vivido, no sé si te referías a los últimos años, a las últimas décadas, pero es algo que preocupa. El presidente dice otra cosa, dice los salarios le están ganando a la inflación y ya viene la recuperación en B. Pero vos te noté escéptico con eso. No va a haber una recuperación en B, dijiste. La demanda no se está recuperando justamente porque los salarios no le están ganando a la inflación. Y no sé qué pasa con la inversión, pero digo, ¿cómo ves ese supuesto de que se está saliendo de la recesión, lo que dice el presidente? Y además no es que se sale de cualquier manera, con un rebote en B, es decir, con un crecimiento muy veloz que para vos no lo estás viendo para nada, por lo que entiendo. Sí, vamos por partes. Primero, veo una vocación en contrastes entre una declaración y el presidente y Massa. No es mi estilo. Sí. Te voy a decir lo que yo pienso. Sí.
Creo que sí, que la caída de la actividad de estos primeros 4 meses o estos primeros 5 meses de este gobierno es mucho más importante que las recientes. Debe comparar con la de 2002. Otro tipo de crisis, pero la velocidad de caída de de estos casi 2 trimestres es comparable con aquella. Uh-huh. No digo que sea lo mismo, aquella tuvo 5 presidentes, default, corralito, pero las ventas caen en esa proporción. No es atribuible a esta gestión. En realidad, la gestión anterior tenía un nivel de consumo, de actividad y de empleo artificial, porque tenía dólar atrasado, tarifas atrasadas, entonces lo que no pagábamos de luz lo pagábamos en restaurantes, y tenía plan platita, subsidios, y el último cuatrimestre fue obsceno. Uh-huh. Y baja de ganancias, o sea, a todo el mundo. Para aumentar el poder adquisitivo. Bueno, ese consumo no era sostenible. Entonces, bueno, se corre el velo y dice, mira, esto era artificial. Bueno, el nivel de consumo, la cantidad de mesas de cubierto que venden los restaurantes por día, si antes era 100, ahora es 90. Pero está bien, lo anterior era artificial. Y eso es lo que pasó estos 4 meses, con esas causas. Creo, o menos que 90, ¿no? Depende del rubro, claro, Sí. Nunca es homogéneo. Sí. El electrodomésticos es como 40 la caída, o sea, 60 de actividad, y la comida es menos, porque no en los restaurantes, el supermercado es menos porque la gente deja de comprar una heladera, pero no deja de comprar leche. Uh-huh. Eso es lo que pasó. Lo que está pasando, la caída de la actividad de marzo, la velocidad fue probablemente la más importante. En abril todavía no sabemos bien, acaba de terminar y podría ser suavizándose el ritmo, pero todavía con números negativos, o sea, como buscando un piso. Y hacia adelante, lo que digo, bueno, yo si fuera gobierno también a lo mejor que esperaría una B corta, me esperanzaría con una B corta. Lo que no veo son fundamentos para eso, porque ¿por qué va a ser una B corta? B corta fue en la pandemia, pero es otro tipo de crisis, porque vos cerrás locales, comercios, fábricas, la capacidad está intacta, mantenés cerrás, abrís, bueno, volvés. ¿Y el 2002 no fue una B corta también? No, fue una cosa más parsimoniosa, una caída muy aguda, y después recuperaste el nivel de actividad de 2001, como no me acuerdo ahora, pero como en 2005-2006, o sea, asimétrica. Uh-huh. Bueno, que además fue ayudada por algo externo a partir de 2006, como fue el precio de la soja, o sea, tuviste un impulso externo que te ayudó, que ahora no está garantizado. Ahora, en lo inmediato, que es lo que mejor podemos ver, para que rebote ese consumo de esa inversión tienen que pasar 2 cosas. Las exportaciones, que son el otro motorcito, bueno, van a andar un poco mejor porque la cosecha va a ser mejor que la sequía, aunque con precios menores, ahora se están recuperando. Pero los 2 motores fundamentales, que son consumo e inversión, para que haya consumo el salario real tiene que empezar a subir. Bajó mucho, bajó como 25% en diciembre y enero. Bueno, por eso hay menos mesas en los restaurantes ahora ocupadas. Pero ese salario que si terminan bajando la inflación a un nivel de, mirá lo que te digo, 5 mensual, que es un disparate, pero es menor que 25, y la paritaria va de a 8 mensual, bueno, va a ir recuperando un poquito. Entonces las mesas del restaurante en lugar de 90 serán 91, pero no 100. Entonces ese consumo es parsimonioso. Y la inversión, Diego, depende de otras cosas. Depende de que vos puedas proyectar con algún grado de confianza tus costos y tus ingresos. ¿Y eso de qué depende? Del tipo de cambio, el dólar, la tasa de interés que es negativa, el costo de los salarios, si podés importar y exportar libremente, si terminás de levantar el cepo. Eso te va a definir la inversión. Y eso estamos en la mitad. ¿Cuánto cuesta la energía? Que va para arriba, pero ahora la congelaron. Por ejemplo, en el sector salud. Vos invertís hoy en el sector salud y no tengo la menor idea, porque primero me dejaron ajustar los precios, después me hicieron volver para atrás. Bueno, toda esa incertidumbre no se va a disipar en un mes. Así que te diría, no veo razones, ojalá me equivoque, para esperar una B corta. Veo razones para esperar una pipa, si querés, que es, bueno, que termine de sincerar ese nivel de actividad ficticio y de la mano de un ingreso real que empiece a recuperar.
bueno, no quede en una L, digamos, en un estancamiento ahí de fondo de pozo, sino que empiece a recuperar, pero no al ritmo que cayó. Sí. Vos decías, bueno, la prioridad del gobierno hoy parece ser la baja de la inflación. Sí. Y, bueno, esa baja de la inflación está hecha de distintos componentes, ¿no? Digo, hay una recesión que ayuda a desacelerar la inflación, hay un dólar que tiene un ritmo de evaluación más lento de lo que se supone que debería tener, y hay tarifas que están siendo postergadas, aumento de tarifas. Sí. Pero la prioridad del gobierno es bajar la inflación. Y vos decías, ¿de qué te sirve, corregime, tener una inflación de 5 si tenés un desempleo del 15, por ejemplo? Sí. La desocupación, digo, la recesión, ¿vos pensás que si sigue en este ritmo puede traer de vuelta al desempleo como un problema central, como fue en algún otro momento? Sí, primero, a ver, la inflación era el problema dominante en los últimos 2 años, incluido el verano, y por supuesto que era invivible, no se podía vivir con una inflación de 10 ni de 20. Va a ser más fácil bajarla de 25 a 10 que de 10 a 5. Pero ahí empezamos ya a decir, bueno, lo que vos dijiste, bueno, ¿cómo la bajé? ¿Viste? Si la bajo con equilibrio fiscal y no maquinita, es sostenible. Si además a eso le agrego, porque tengo una obsesión, ya no por la inflación, sino por el índice de inflación, que son cosas distintas, ¿no? Por lo que da el numerito, y ahora te explico por qué. Sí. Entonces empiezo a postergar los anuncios que hice de electricidad, gas, empiezo a trazar el tipo de cambio, porque me es eficaz, porque todo lo que compite con el exterior, no lo puedo, controlo el precio. O bueno, le hago retrotraer precios a las prepagas, por decir 3 prácticas, porque obsesivamente necesito, Diego, que todos los meses el índice me dé menor que el anterior, porque de eso depende el capital político que yo tengo para hacer reformas, porque en el Congreso no tengo nada. ¿Me seguís en el razonamiento? Sí, sí. Entonces yo necesito todo el tiempo, digo, que el índice de mayo tiene que dar el menor que el de abril. ¿Y por qué? Y porque la calle me banca siempre y cuando vea que hay un horizonte, pero que estoy yendo hacia ese camino. Bueno, eso estoy yendo rápido, ¿no? Sí, Esa es lo que quiere Milei. Eso puede ser una trampa para el gobierno y bueno, para los argentinos, porque si vos empezás, no a mentir, que no es el caso, pero sí a reducir artificialmente el índice, pero pateando inflación para adelante, bueno, está bien, vas a bajar la inflación en mayo y junio a costa de que en agosto y en septiembre sea más alta. Por ejemplo, si atrasás el tipo de cambio, que hay una controversia sobre eso. Sí. Bueno, genial. Atrasaste el tipo de cambio y bajaste los precios, pero si después estás incubando un problema cambiario en X meses, bueno, vas a tener otro fogonazo inflacionario cuando tengas que corregir. Uh-huh. Y bueno, preferiría que la inflación, en lugar de, si en mayo, en lugar de dar 7, invento, me da 10, bueno, es mejor que si me da 7, pero en septiembre me vuelve a 20, eso digo. Sí, ¿y el desempleo es un problema también que estás viendo? Sí. Digo, en algunas encuestas ya aparece, ¿no? Con mucha claridad como preocupación. Seguro. Bueno, la recesión obviamente tiene correlato con el nivel de actividad con el nivel de empleo. Todavía no sabemos bien porque no hay mediciones, pero sobre todo en el sector fabril está habiendo muchas cesantías. Que también es un sinceramiento, porque bueno, si teníamos producción artificialmente protegida por Plan Platita, desapareció el Plan Platita, bueno, el nivel de empleo ese era artificial, ficticio, también empleo público, pero bueno, andá a decirle a una persona que perdió el empleo que era artificial, te quiere comer crudo. Uh-huh. Entonces cuando vos te obsesionás con un objetivo, en este caso la inflación, y desatendés los otros, bueno, cambiás de problema. Entonces, si la inflación termina en 5 y el desempleo subió a 12, estoy inventando. Sí. A ver, está bien, cambiaste de problema, pero sigue siendo un drama, ¿no? Decías que Juntos no hubiera podido hacer lo que hizo Milei, lo que está haciendo Milei. Y también, bueno, hay consenso, creo que esto lo compartís, a Macri le hubiera gustado, ¿no?, hacer esto. ¿Por qué Milei puede avanzar? ¿Hay una cuestión personal? Algunos dicen, bueno, tiene la audacia que hacía falta, o hay una sociedad distinta. ¿Qué pensás que es lo que habilita a Milei para este proceso que él mismo dice, bueno, es el ajuste más grande de la historia
de la humanidad. Bueno, va más allá de lo que muchos esperaban, ¿no? Sí, de la humanidad no sé, de la Argentina sí. Ya habíamos revisado hasta, cuando hicimos nuestro programa, el mayor ajuste en un año, y no por las buenas, sino más bien por una crisis, había ocurrido, era 4 puntos del producto, y acá estamos ajustando un poquito más que eso, el fiscal, ¿no? Uh-huh. Lo que si Macri le habría gustado hacer lo mismo, o si Juntos por el Cambio hubiera podido o no, bueno, es conjetural, pero sí creo 2 cosas. Primero, para comparar con el gobierno de Mauricio, ahora hay una conciencia social más extendida de que lo anterior era ficción. O sea, que lo de Alberto era ficción, está más difundido y más comprendido por la población que lo de Cristina era inviable. Uh-huh. Programa económico, estoy diciendo. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque las evidencias eran contundentes. Cristina dejó una inflación de 28, creo, y Alberto de 211. Y Cristina dejó una pobreza de 32 y Alberto de 50. Entonces, era más evidente. Entonces, el mandato social hay más ambición y ansiedad de cambio. Uh-huh. Pues bueno, así no podíamos seguir. Segundo, Milei hizo una propuesta que lo que decía antes, capitalizó ese humor social y dijo, por acá, anticasta, motosierra y dolarización. Y ganó con esa propuesta. Entonces, bueno, se vio legitimado a que bueno, diga, bueno, con matices, no dolarizó, pero está haciendo la motosierra y un poco de licuadora. El ajuste no sé si lo paga la casta, como él prometió. Nunca lo paga la casta, pero eso era mentira. Pero ahora te explico por qué. Sí. Pero, digamos, él tiene más margen de acción que si hubiera ganado Juntos por el Cambio, sea Patricia o Horacio, porque al ser más tímido en la propuesta iba a tener menos margen de acción en la palanca que pudiera tocar. Esa es una tesis no comprobada. Nunca lo paga la casta el ajuste, porque del otro lado del gasto siempre hay personas. Entonces, y empleo público, y hay empleos públicos. Jubilaciones, y hay jubilados. Transferencias a provincias, y hay gente que vive en las provincias que recibe subsidios al transporte. Entonces, no, bueno, pero los choferes y no sé qué, es 0,4% del presupuesto. O sea, es simbólico, importante, por supuesto que está mal, pero no es el ajuste Uh-huh. que era requerido. Entonces, ese fue un eslogan de campaña, nunca lo paga la casta, pero porque no da la aritmética, ¿no? Porque no hay voluntad política. Lo último, ¿conocés a gran parte del equipo económico? No a Milei tanto, creo que no lo conocés o no tenés diálogo ni tuviste trabajo con él, pero los principales funcionarios económicos de Milei, creo que los conocés a todos. Por supuesto, Toto Caputo, Bausili, Kirno, bueno, Sturzenegger está en otro lugar. Digo, con esto, ¿qué pensás que ellos piensan o qué intuís? ¿Cuál es el razonamiento frente a las objeciones, digo, que hay de economistas, ¿no? Milei es muy virulento diciendo, la tienen adentro, por ejemplo, dijo en el Yao Yao, todos los que me critican, ¿no? Pero ¿qué pensás que piensa el equipo económico frente a objeciones como tiene que ver con la recesión, lo que estamos charlando, el ritmo de esa aceleración de la inflación, la cuestión de el riesgo de tener que ir a un nuevo salto devaluatorio? ¿Qué suponés que, debes hablar, pero qué me podés decir de ellos en este esquema, que es un esquema gobernado por una figura que viene de otro lado, ¿no? Primero, todas las expresiones del tipo la tienen adentro, las burlas, me parece muy peligroso. Porque necesitamos un gobierno que sea prudente ante esto no es lineal, entonces va a tener éxitos y fracasos. Prudente ante las cosas que salgan mal y más prudente todavía ante el éxito. Uh-huh. ¿Sí? Y no sabemos, porque no sabemos cómo va a reaccionar ante esos dos escenarios. Entonces, nunca, el peor riesgo de cualquier gobierno creo que es encerrarse en su verdad revelada y desoír voces críticas o descalificarlas como malintencionadas, que quién sabe la intención, o sea, eso sí es el kirchnerismo. No es porque tenés un interés espurio, pero esa es la mejor forma de descalificar cualquier opinión disonante. Es muy peligroso en cualquier organización, pero un gobierno más, porque tienen 46 millones de pasajeros atrás. El equipo económico, Diego, creo que son
en orden de importancia, honestos, idóneos, profesionales, bien intencionados, patriotas, en algún sentido, porque estarían más cómodos, lo viví yo también, la pasás más o menos mal ahí, no, es mentira eso, digo, que el glamour, todo eso, la pasás, no viví bien, te putean, nunca están todos conformes, ganás menos en el sector privado, bueno, tu familia la pasa mal, la gente a veces no entiende la vida privada de la pública. Así que en ese sentido lo digo. No son víctimas, porque todos están ahí porque quieren. Ahora, sí veo, Diego, en esas situaciones de mucho estrés, que nadie escapa a ese estrés, sí. Es natural, humano, tender a cerrarse, a desacreditar la crítica, a descreer de la opinión disonante, a fanatizarse un poco, y argumentos del tipo, viste, a la controversia que hay con el atraso cambiario. Sí. Mira, la verdad que lo que diga el oficialismo o la oposición respecto al atraso cambiario importa poco. Lo que importa es que no te desalineado. Si está en equilibrio, lo que diga cualquiera es irrelevante. Entonces, cuando no entraría yo, si fuera gobierno, en esa controversia pública, decime cuál es, digo, nadie sabe cuál es el tipo de cambio de equilibrio, es verdad, el gobierno tampoco. Entonces, que el mercado valide una estrategia de anclar el tipo de cambio al 2% mensual, sí, con una inflación, hoy está al 9%, ponele, pero estuvo más alta, entonces que se viene atrasando, eso es aritmética. Sí. Y el mercado diga, che, ¿y esto qué van a hacer? Y dicen que van a mantener el 2%. ¿Y lo pueden hacer? Sí pueden. Por N meses pueden. Y entonces apuesto al peso, porque así gano plata en dólares. Está bien, pero eso, el mercado es miope, digamos, toma decisiones de acá a 3 meses. La política cambiaria es para de acá a 3 meses y 3 años. Entonces, que el mercado se coma la curva, que se la come muchas veces, y problema del que apuesta, sí, que ganas y perdés. Pero este no es un gobierno del mercado, sobre todo con un presidente como se reivindica, ¿no? No sé si es un gobierno legítimo, y que no se puede comer las curvas del mercado, porque tiene 46 millones de pasajeros atrás. Después cada uno en el mercado gana y pierde la de su familia. Bueno, listo, problema de él. El gobierno no se puede equivocar. Entonces, sería menos, para hacer una crítica, menos refractario y más, y escucharía más. Y no trataría de decir, ¿quién lo dijo? Porque Cristina dice eso, no, tiene un interés atrás. No, ¿qué interés? Quiero que te vaya bien. Lo mejor que puedo hacer en privado y en público es decir, mirá, creo que acá hay un riesgo, evítalo. Pues si no te vas encerrando en una emboscada donde, bueno, mientras te tiran dólares por la ventana, bueno, somos todos felices, pero cada vez te van a tirar menos porque estás atrasando el tipo de cambio. Entonces va a llegar un día que va a empezar a subir la brecha y las reservas van a dejar de crecer. Antes que llegue ese día, tenés que corregirlo, porque si lo haces ese día es medio tarde ya. Porque el mercado después quiere el ajuste todo de golpe. Fin de la controversia, no es más sofisticado que esto. Ahora, que después lo salga el gobierno a decir, entiendo que no, porque generaría una corrida autoinfligida. Pero tampoco participaría en esa discusión si fuera gobierno. Hernán Lacunza, economista, me quedaron un montón de preguntas para hacerle, parte del PRO, de los equipos de campaña de Juntos, del PRO, ex ministro de Economía en el tramo final de la gestión de Macri, ex ministro de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Hernán, por este rato en Fuera de Tiempo. Un placer, Diego, siempre a disposición. Fuera de Tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú. Hasta las 12.